Pero vamos a concentrarnos en el tema de aquellas instalaciones, no puedo llamarlas instituciones, pero aquellas instalaciones en donde pues a las personas se les recluye a la fuerza, personas con problemas de adicción se les recluye a la fuerza y como bien se expuso en las dos primeras entregas de este reportaje, pues se les somete a tratamientos realmente bárbaros. Le agradezco mucho a Saskia Niño de Rivera, presidenta y fundadora de Reinserta, activista y defensora de los derechos humanos en México, reconocida principalmente por su labor en temas de reinserción social y mejora del sistema penitenciario, que me tome la llamada para hablar de este tema. ¿Cómo estás, Saskia? Gusto saludarte. Con el gusto de saludarte a ti. Bueno, pues, ¿qué experiencia has tenido tú en el tema de los anexos? ¿Qué tanto es un problema en nuestro país? Mira, es un problema enorme. Al final, el acceso a un proceso de tratamiento de rehabilitación para especialmente los menores y jóvenes, pero para todos, la verdad, es un tema de salud. Y es un tema de derecho a la salud, y en México se ha vuelto una problemática de poder adquisitivo, ¿no? Si tienes suficiente dinero para pagar una clínica buena, Ujú. pues te irás a una clínica buena con buenos psicólogos y con un buen proceso de tratamiento basado en estándares internacionales, y médicos y psiquiátricos y psicológicos. Eh, el problema es que tenemos un problema de adicciones severo en los jóvenes, Ujú. y pues, las familias están desesperadas sin tener estas instituciones. Creo que una de las grandes fallas que tiene la política criminal en este país es la ausencia de la atención a las personas con adicciones. A nosotros en la fundación que trabajamos, tú lo sabes muy bien, con jóvenes en proceso de reinserción y con menores de edad en proceso de reinserción, muchos nos cuentan cómo en actos desesperados las familias los terminan metiendo a estas, pues, pseudoclínicas, Ujú. ¿no? Hay que decirlo, y se implementan procesos y se implementan eh, terapias y especie de, sí, es que ni siquiera les podemos decir terapias, ¿no? Pero actividades con un fin de atender a los jóvenes, pues la realidad es que no lo hacen. No, nada más eso, pero al no llevar un Ujú. registro, estas instituciones de salud también, pues, se han vuelto un problemática en nuestro aspecto. Lo hemos visto varias veces. La última vez fue en Guanajuato, donde vimos que entraban y la delincuencia organizada baleaba, ¿no?, a las personas dentro de estos centros. Y esto tiene mucho que ver porque se han vuelto también espacios que, dado a su falta de control institucional y público, pues mucha gente que pertenece a la delincuencia organizada va a refugiarse y a esconderse dentro de estos espacios, ¿no? Ujú. Entonces no necesariamente no nada más son espacios de rehabilitación, no son espacios de rehabilitación, pues son espacios también, pues donde de alguna manera la violencia y la delincuencia está, está presente. Esto Oye, es un tema sí. nacional de, Y, de, de ausencia en salud, Y ¿no?, solo podemos pública. imaginar pues la desesperación de una familia que tiene a uno de sus integrantes con un problema de adicción, ¿No, y cómo adicciones? eso pues crea afectaciones muy graves en el ambiente familiar. Sí. Pero el problema es que estas personas, estos familiares, pues no tienen acceso a orientación, ¿no? Y entonces por eso terminan llevando Exacto. a la persona adicta a un lugar donde es maltratada, donde es encerrada contra su Violentada. voluntad, Sí, violentada, sí, sí, sí. sí. Muchas veces no son encerradas contra su voluntad, sino hay bajo esta premisa que la familia firma ese ingreso Ujú. en actos completamente desesperados. Al final, estos centros, yo estoy convencida que estos centros existen porque hay familias que están desesperadas por ayudar a sus seres queridos, Ujú. que ya están metidos en cantidad de problemas terribles por el consumo, y no tienen los programas eh, oficiales, institucionales para hacerlo, pero tampoco tienen el dinero para aspirar a una clínica medianamente decente que tenga un proceso terapéutico Ujú. adecuado y que no recurran a la tortura y a la violencia Ujú. como medio de generar un miedo terrible para que bajo esa premisa, pues, la gente deje de consumir.
Entonces, esto es por eso insisto en que es un problema de una ausencia de política pública en materia de política criminal en el país, Ujú, donde la atención a las adicciones no sea criminalizada y sea atendida como un problema de salud, y entonces exista el presupuesto necesario para que, sin importar el sector económico al que perteneces, tengas acceso absoluto ujú. a una atención que tiene que ver con un internamiento para que puedas dejar atrás un problema de salud que ya está comprobado, que son las adicciones, ¿no? Y eso implica también que demos un giro en una política criminal a la Ujú. no criminalización de las adicciones. Y es tristísimo, porque si hoy tú visitas las cárceles del país, el 80% de las personas que están en prisión tienen un problema severo de Eso adicciones, te iba a lo cual preguntar nos, justamente. ujú, Porque o supongo sea, lo que cual nos cuestiona, ¿no? algunos de los que entran probablemente no tienen ese problema de adicciones, pero ya lo tienen al salir, ¿no? Claro, hay muchos que agarran las drogas adentro, pero en su gran mayoría las personas llegaron con un problema de adicciones. Incluso me atrevería a decirte que en su gran mayoría Ujú, las personas privadas de su libertad en el país, el delito está directamente relacionado con la adicción que tienen, ¿no? ujú. El robo para Comprar. poder comprar su vicio, Ujú, y o el propio, podríamos entrar a temas mucho más profundos que tienen que ver con el consumo para poder cometer delitos, ¿no? Que este es un tema que se está hablando mucho hoy en día, el reclutamiento ujú. de jóvenes y de infantes en la delincuencia organizada, el consumo de las drogas y de las sustancias, ilícitas es una base para que los jóvenes puedan cometer los delitos que cometen, Al escucharte como el hablar, sicariato. sí, al escucharte hablar, al reflexionar sobre el nivel de violencia que tenemos en el país y de cómo me dices en muchísimos casos los que participan en el sicariato pues son consumidores de drogas, pues me contrasto eso con lo que decía el otro día la presidenta Sheinbaum al hablar de Donald Trump y del problema de adicciones en Estados Unidos, que bueno, si bien reconoció que tenemos un problema en México, pues parecía minimizarlo, ¿no? Frente a lo que ocurre en Estados Sí. Unidos. Y creo que mi pregunta directa es, ¿no estamos minimizando el problema de adicciones en México? Yo creo que no se está hablando del problema de adicciones en México, Ujú, más allá de lo que la presidenta Claudia dijo ese día, ¿no? ujú, Eh, Se sigue atendiendo, perdón que sea repetitiva en esto, pero se sigue atendiendo la política criminal desde un lugar de combate al narcotráfico, ujú, y al igual que lo hace Estados Unidos, ¿no? El problema no es todos esos homeless que se ven en la calle, y es esto que, entre comillas, Donald Trump, el presidente Donald Trump menciona como pandemia, ¿no? ujú, De las drogas y del fentanilo, sino es el que hay narcos y hay hombres malos, ¿no? Bad hombres entrando a nuestro país a cometer estos delitos. México tiene esta misma estrategia, desafortunadamente, que es el combate a los grupos ujú. delictivos, pero no se ha atendido la realidad, que es las drogas se venden como se venden porque hay clientes que las pagan como las pagan y que las consumen como las consuman. Y entonces, ¿dónde están todos esos centros de atención a estos jóvenes para que dejen de consumir, para estas personas, para que dejen Ujú. de consumir y tengan las herramientas para dejar de consumir y por Sí, ende dejar de porque comprar droga? una política pública, está muy bien tener anuncios contra el fentanilo, yo no digo que no, está muy No es bien, suficiente. pero eso no es una política pública contra el consumo de drogas, ¿no? O sea, se queda muy corto. Yo No, no, yo te lo digo directamente, en la fundación nos cuesta mucho trabajo porque nos buscan a cada rato familias que es que donde mi hijo tiene 12, 14, 16 años, tiene un problema severo de drogas y no sé dónde meterlo. Ujú, ¿Y sabes qué es lo peor? Que no tenemos la respuesta, porque ni tenemos los recursos económicos para decirle, mételos a una clínica que te va a costar ujú, 15, 20, hasta 80,000, 100,000 pesos mensuales, ujú, ¿no? Pero en eso más o menos rondan clínicas medianamente profesionales. ujú. ¿Por qué? Porque pues claro que tienen que pagar todos los sueldos de todo el personal profesional que está dentro de la clínica, este, sin que terminen metiéndolos a estas mal llamadas granjas, ¿no? Que son centros clandestinos que no están registrados, donde pues lo que pase allá adentro Sí. pues no es conocimiento, ¿no? Me quedan un par de minutos, Saskia, preguntarte por último, al tiempo que no hablamos de esto, ¿qué es lo que está pasando en el país en materia de consumo de drogas?
se está empeorando, son cada vez más jóvenes, eso sí lo hemos visto, son cada vez más jóvenes quienes están ya en el consumo de drogas y claro, pues la normalización de la misma se está haciendo también más fácil. Todos los jóvenes con los que trabajamos nosotras te dicen que conseguir droga en la calle es la cosa más fácil que hay, Ujú. ¿no? El problema es que no hay dónde rehabilitarlos. Bueno, pues creo que tendríamos, a partir de lo que hemos conversado, tendríamos que hablar más de este problema, Sin duda, sin duda. conocerlo más. Pues Saskia, muchas gracias por haber estado con Al contrario, nosotros esta mañana. al Gracias. contrario. Un abrazo a ti y a tu audiencia. Gracias. Igualmente, gracias Saskia Niño de Rivera, presidenta y fundadora de Reinserta.